Seres Romanos, número 1. ¿Por qué me tengo que interesar por este libro? Introducción. Me gustaría mucho incentivar a mis hermanos a asumir un serio compromiso con el Señor a fin de que podamos juntos compartir un serio análisis de la carta del apóstol Pablo a los romanos, considerada por muchos como el Evangelio de Pablo. Precisamos pedir al Señor que nos conceda gracia para que podamos tener la disciplina para poder realizar este emprendimiento, de caminar juntos y poder compartir para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, surge una pregunta: ¿por qué me debo interesar en este libro? ¿Por qué el libro de Romanos? Bueno, esta carta fue considerada por los críticos, cristianos y no cristianos, como una de las mayores piezas literarias de la humanidad. Y yo me pregunto, ¿cómo es que los cristianos modernos de hoy no se interesan por este libro que está en sus manos, que lo cargan para todos lados, porque forma parte de las Sagradas Escrituras, Biblia, y que nos presenta en forma tan clara y profunda las principales doctrinas del cristianismo? El evento que dividió a la historia en antes y después y que vino a cambiar al mundo sucedió cerca de 30 años antes de que Pablo escriba su carta a los romanos. En un lugar remoto, pequeño y hasta insignificante geográficamente del vasto imperio romano, en la provincia de Judea, en Palestina, o sea, cuando sucedió la aparición del Hijo de Dios hecho carne. Cuando esta carta llegó a Roma, digamos que fue inicialmente ignorada, pues la capital del imperio tenía muchas noticias, decretos imperiales para ser leídos. Al final de cuentas, ¿quién era Pablo? Una ciudad que era dominada por la cultura griega, con la mejor poesía, filosofía moral, elaborada con la mayor calidad. Digamos que Roma era el lugar donde circulaba el mejor material que el mundo en ese momento producía. Hoy, para que una obra sea conocida, se necesita un buen departamento de marketing y puede ser que el material sea malísimo, pero si él es divulgado en los medios, listo, ya está. Como dicen mis hermanos brasileros, solamente partir para el abrazo. Más, por lógica, el departamento de marketing de esta carta estaba dirigido por nuestro Dios. Y en poco tiempo esta carta superó todos los escritos de aquella época. La carta fue escrita por un oscuro ciudadano romano, para muchos un José Nadie, que no tenía muchos contactos en Roma, pues nunca había visitado aquella ciudad. Mas en la ciudad de Roma las personas amaban la filosofía y rápidamente se dieron cuenta que el escritor de esta carta, a pesar de ser un desconocido, estaba más que claro que escribía con una mente brillante y apasionada. Solamente debemos pensar una cosa: esta carta comenzó a llegar en las manos de gente con un alto nivel de conocimiento social, religioso, político, gente que eran especialistas en debates, en retórica. Por lógico, esta carta fue leída por gente de altas esferas también.
¿Qué mensaje tenía esta carta para cautivar la atención de sus lectores? Pablo se aferra a la vida, muerte y resurrección de Jesús y da un testimonio bien presentado y organizado, y va a mostrar de qué manera estos acontecimientos dieron un nuevo rumbo a la humanidad y al mismo tiempo iría a afectar la vida de cada hombre y de cada mujer y de cada niño que vive en este vasto planeta. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué significa decir que Jesús salva? ¿Qué es lo que está por detrás de todo esto? ¿Cuál será el resultado? Estas son las cuestiones que van a orientar el pensamiento de Pablo. Su mente es abierta y flexible. Él utiliza lógica, argumentación, poesía, imaginación, escritura, oración, creación, historia y experiencia, y están todas entrelazadas. Y esta carta se convirtió en el mayor documento que existe dentro de la teología cristiana. Diferente de los hombres simples, campesinos, que caminaban con Jesús, Pablo era un intelectual instruido por uno de los principales rabinos de aquel tiempo llamado Gamaliel. Según dicen algunos historiadores, este Gamaliel era nieto de Hillel, el cual juntamente con otro rabino llamado Shammai eran las dos escuelas rabínicas más importantes en aquel tiempo. Pablo era capaz de analizar pasajes bíblicos, conocía muy bien la lógica griega y la aplicaba en forma brillante a la vida de Jesús. Esta obra no era solamente un trabajo de facultad hecho con sombra y agua fresca, no. Pablo trabajó sus ideas en cuanto caminaba kilómetros y kilómetros en Turquía, quemándose bajo el sol fuerte y encharcado, también mojado por la lluvia y hospedado muchas veces en lugares repugnantes llenos de pulgas. Pero Pablo estaba poseso por el amor de Cristo y su cruz, el cual estaba en su mente y en su corazón, y fue su objetivo ser fiel al ministerio que le fue concedido. Pablo fue fiel a Cristo hasta el último suspiro de su vida, en el cual fue decapitado como mártir por amor a Cristo. Pablo nunca había visitado Roma, mas él conocía gente que había conocido en sus viajes y que vivían en aquella ciudad. Y él deseaba presentar para aquellos hermanos que vivían en aquel lugar sus ideas acerca de Cristo Jesús, el Mesías. Las personas ni sabían quién era Pablo. Habían escuchado algunos comentarios. Y ustedes saben cómo una verdad que originalmente sale de la boca de una persona, cuando pasa de boca en boca, cómo se deteriora. Por esta razón es que el apóstol quería hablar en primera mano para ellos. Vivían en Roma muchos judíos. Algunos habían creído en Jesús, otros no. Este era el tema siempre en las discusiones. Los que creían querían saber cómo era un seguidor de Jesús y cómo debería vivir un seguidor de Jesús. Pero ahora ellos tenían en sus manos un documento escrito por un hombre
que conocía perfectamente la ley judía, la cultura griega y su filosofía, y también el mundo romano. Roma, en aquel tiempo, era una ciudad que tenía aproximadamente 1 millón de habitantes, y muchos de ellos vivían en humildes conjuntos habitacionales muy apretados. Abundaban templos y dioses paganos, así como también hombres considerados dioses, como por ejemplo Julio César. En el tiempo de Pablo, el emperador era Nero, que estaba con 20 años de edad, pero que se había tornado emperador luego que su mamita asesinara fríamente a su padre, el emperador Claudio. Bueno, por aquí por hoy está bien. Deseo que ustedes me puedan acompañar en este emprendimiento que no sé cómo lo voy a hacer, pero confío plenamente en la presencia del Espíritu Santo en mi vida para poder realizar este trabajo. Y dependo puramente de la iluminación del Espíritu Santo sobre mi vida. Los espero nuevamente en la próxima. Amén. Un grande abrazo de tu amigo y hermano